Señoras y señores, en esta oportunidad es un gusto desarrollar nuestro diálogo desde la academia con el doctor Eduardo Calero Jaramillo. Él es doctor en jurisprudencia, hizo sus estudios en la Universidad Central y obtuvo el PhD, el doctorado en Derecho, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Autor de varios libros, tanto de filosofía, de teoría del derecho, así como de poesía, de relato, de creatividad literaria. Para nosotros es un gusto en esta oportunidad, dado que el doctor Eduardo Calero Jaramillo es profesor universitario, dialogar y que nos ilustre en torno al contexto que vivimos en el mundo actual, el constitucionalismo y lo que representa la vigencia auténtica de los derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, César. Qué gentil por esta invitación. Me siento realmente honrado porque además este es un espacio muy distinto, ¿no? Un programa de televisión académico es algo realmente extraño en el panorama de los medios ecuatorianos, en el cual pues la comunicación es bastante facilona, bastante simple, y un programa con una profundidad mayor realmente es una rareza, y eso me honra muchísimo pues participar contigo. Un gusto, mi estimado Eduardo. Veamos pues entonces al constitucionalismo enfocado desde la perspectiva filosófica y la realidad jurídica. Bueno, el constitucionalismo es una corriente de pensamiento que se hace fuerte a partir de la Segunda Guerra Mundial, básicamente en los países europeos, pero en América toman fuerza a raíz de estos procesos del colombiano, de los 90, y creo que ellos se consolidan con los procesos ecuatorianos, con la Constitución ecuatoriana de 2008 y la Constitución boliviana. A esto llamamos como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y creo que se han hecho aportes interesantes, aportes importantes para el debate jurídico, avances significativos. En el caso ecuatoriano, el tema del Estado constitucional de derechos, el tema de los derechos de la naturaleza, realmente han sido hitos para el constitucionalismo mundial. Sin embargo, al mismo tiempo, el laboratorio de la realidad ha sido bastante severo con estos procesos y hoy enfrentamos una crisis del constitucionalismo, especialmente en el Ecuador, que quizás necesite que hagamos ciertas revisiones, ciertas reflexiones. Yo mismo propongo, por ejemplo, pasar hacia un estadio mayormente libertario, es decir, repensar el constitucionalismo que tenemos y que de alguna manera ha degenerado en ciertos procesos estatalistas con ciertos toques autoritarios, para pensar más bien en recuperar la libertad y los derechos en favor de los seres humanos, en favor de todos nosotros. ¿Cómo deberíamos entender a la democracia en un concepto esencial y auténtico? La democracia es un concepto realmente complejo, porque no solamente hay que entenderlo como la posibilidad de que el ciudadano elija a sus representantes, sino de que verdaderamente participe en los asuntos públicos. De hecho, la democracia original de Atenas significaba el debate en el ágora de los asuntos públicos, aunque no todos eran ciudadanos en Grecia. Ahora pensamos que todos tenemos esta posibilidad de discutir, de debatir los grandes proyectos nacionales, de conocer aquellos temas que son sensibles para la convivencia nuestra como sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar que la democracia también es un derecho. Es un derecho que nos asiste a todas las personas y que tiene que ver, o de él nacen aquellos derechos de participación que se encuentran en nuestra Constitución y que nos convocan a pensar o avanzar hacia una democracia mucho más participativa. Pero obviamente esta democracia participativa tendrá que estar sólidamente cimentada en una cultura política mayor por parte de los pueblos. Es muy interesante visualizar a la democracia en ese contexto. Y ahí vienen dos elementos esenciales. Los derechos, pero su contrapartida son las responsabilidades. No se puede solo proclamar los derechos,
sino tener presente que hay que cumplir responsabilidades. ¿Cómo está eso enfocado en el esquema jurídico actual? En la Constitución ecuatoriana hay muchas más derechos que responsabilidades. ¿Y por qué? Porque los derechos sirven como límites al autoritarismo y a los abusos de poder. Entonces, el Estado tradicionalmente ha sido el principal violador de los derechos constitucionales y humanos de los ciudadanos, ¿no? Así lo podemos evidenciar si revisamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, si hablamos del ordenamiento jurídico interno. Entonces se hace necesario blindar la dignidad humana, blindar los derechos y las libertades, y esa es la razón por las cuales se imponen en el texto constitucional ecuatoriano mayores derechos y menores responsabilidades. Pero eso no implica que hagamos de los derechos una forma arbitraria o abusiva de ejercer nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque la sociedad, la colectividad y los derechos de los demás también nos imponen límites. Además de que la propia Constitución ha determinado que hay que entender los derechos y hay que interpretarlos a partir de la solidaridad, es decir, de la posibilidad de vivir fraternalmente y de ejercer nuestros derechos para todos. No puedo ser libre, por ejemplo, si no son libres los demás. Solo así podríamos entender los derechos y las libertades. De acuerdo, pero en ese contexto es que junto al derecho está de manera ineludible la responsabilidad. Pensemos en el estudiante. Sí tiene derecho al recreo, pero tiene la responsabilidad de estudiar y cumplir con las tareas. Porque si solo le dejamos en el derecho al recreo, la pregunta final es: ¿y qué aprendió? ¿De qué se responsabilizó? Es por eso que los dos conceptos deben estar enteramente ligados. Sí se ha dicho de nuestra Constitución es garantista, pero el tema que yo creo que ha quedado un poco rezagado son las responsabilidades. ¿Cuál sería la visión? Sí, pero yo me iría más al tema de profundizar los derechos, ¿no? Por ejemplo, el estudiante tiene derecho al descanso, pero creo que tiene un derecho mucho más importante, que es el derecho a la educación. Y al ejercer el derecho de la educación, el trabajo, la tarea como herramienta pedagógica para la construcción del conocimiento, se vuelve un mecanismo fundamental para que el estudiante se realice como persona. Entonces, ahí está ejerciendo plenamente sus derechos. Ahora, esta idea de la Constitución garantista viene de Luigi Ferrajoli, ¿no? Del pensador italiano. Y decimos nuestra Constitución es garantista. Yo prefiero decir es una Constitución del buen vivir, es una Constitución de derechos, es una Constitución que tiene que ver con las utopías constitucionales propias de nuestros pueblos. Qué bien. En una pausa retornamos y continuamos nuestro diálogo. Como autor de varias obras y entre ellas literarias, los poemas, es además un cantautor, ¿cómo está proyectado la creatividad literaria en nuestro contexto cultural ecuatoriano actual en el siglo XXI? Creo que el Ecuador es un país que ha sido muy rico en expresiones especialmente literarias. Me parece que es uno de los países que por distintas situaciones no ha trascendido como debió haber sido al ámbito internacional. Es decir, los cuentos de Pablo Palacios son extraordinarios, la poesía de Jorge Enrique Adún, en fin, todo ese bagaje literario que tenemos es sumamente importante. Y yo creo que en el siglo XXI no ha decaído.
hay muchos creadores, hay muchos escritores. Lo que ocurre es que quizás los medios que se están utilizando para comunicar estos nuevos trabajos son distintos. Hay nuevos lenguajes, ¿no? Hay nuevas ofertas estéticas en el mundo que estamos viviendo, pero creo que la literatura no ha venido de menos. Creo y que goza de buena salud y creo que tenemos muy buenos escritores como los tuvimos antes. ¿Qué deberíamos hacer para estimular ese talento literario en nuestra juventud? Yo creo que fundamentalmente hay que trabajar muchísimo en la lectura. Quizás suene un poco escolástico con este criterio, pero es fundamental que las nuevas generaciones no pierdan la capacidad, la habilidad, el deseo y el gusto por leer. Hoy tenemos la facilidad de leer en varios formatos, no solo físicos, sino virtuales, y por lo tanto podemos acceder de mejor manera a distintas influencias literarias, científicas, filosóficas, y por lo tanto el leer, ese ejercicio de leer, es lo que nos va a permitir tomar gusto hacia la creatividad y desarrollar aquello. Efectivamente, la lectura es el recurso creativo de la humanidad que permitió este salto en la evolución de nuestra especie. A partir de lo que se inventó la escritura y ya empezó a difundirse el pensamiento con las letras, es que el mundo se desarrolla. ¿Cómo deberíamos hacer para generar este gusto por la lectura en nuestra niñez, en nuestra juventud? Creo que aquí es fundamental no solo el trabajo de las familias, donde debe ser el primer espacio en el cual comencemos a leer, sino que debe ser además un escenario constante, dinámico y atractivo que debemos crear en todos los niveles de la educación. Es fundamental que la educación gire a partir de aquello, ¿no? De tener contacto con la lectura. Borges decía, el libro es una extensión de la imaginación. El día que los seres humanos dejemos de imaginar, dejaremos de ser seres humanos. Entonces es un espacio para ser mejores seres humanos, para mejorar la convivencia, para soñar, para imaginar. Y esto es lo que nos permite, además, alcanzar estas grandes ideas que nos planteamos. Cuando leíamos a Julio Verne, parecía que todo lo que nos estaba narrando es ciencia ficción. Y hoy mucho de aquello se ha hecho realidad. La imaginación se tornó en una realidad que vivimos en este tiempo de conectividad y avances tecnológicos y que quizás fue soñado por un escritor, por un literato, por un novelista en algún momento de la historia. Efectivamente, en la imaginación, que es, podríamos darle un concepto como ver lo que todavía no hay. Y al ver lo que todavía no existe y empeñarse con creatividad, con ímpetu emprendedor, se hace eso realidad. Por eso es que el mundo depende de la imaginación y el ímpetu emprendedor para volverle realidad. Esto, ¿cómo podríamos estimular desde los primeros niveles de educación? Hablemos hoy de la estimulación temprana para generar y desarrollar esto en el Ecuador. Hay que vincular mucho el tema de la lectura con la educación, pero además hay que pensar que la cultura en general debe estar comprometido con estos grandes valores humanos. Es decir, más importante que simplemente prepararnos en los temas puramente académicos, tenemos que prepararnos como buenos ciudadanos, como buenas personas y además como seres vinculados con su cultura. Esto es fundamental. Creo que ese es el primer paso para avanzar en este tema. Qué interesante. En una pausa retornamos dialogando sobre estos aspectos tan esenciales y que en el momento tienen una actualidad y demandan preocupación y acción. Los derechos humanos constituyen un aspecto esencial de la existencia colectiva. Dentro de esa visión, de ese panorama, los derechos humanos, hay un aspecto esencial que ya lo hemos estado tratando, la cultura. Recuperar y proyectar la cultura nacional, porque esa es nuestra identidad. ¿Cómo deberíamos trabajar para ir a esto? Recuperar la identidad cultural de nuestra patria. Creo que
la identidad no es una cuestión estática, la identidad es dinámica. Y efectivamente hay un derecho a la identidad cultural que nos asiste a los ecuatorianos, junto a muchísimos derechos, porque hay un cuerpo de derechos culturales que se encuentran en distintos instrumentos internacionales y muchos de ellos inclusive fueron recogidos por nuestra Constitución vigente. Pero es importante entender que los ecuatorianos tenemos una identidad ecuatoriana, que esa identidad se ha forjado a través de la historia, desde una cultura matriz andina, desde unos procesos de mestizaje, desde las grandes luchas por la independencia y por la libertad, y todo lo que hemos consolidado a través de estas épocas republicanas que han sido difíciles y que llegan hasta nuestros días. Somos producto de todos esos procesos históricos y es la identidad esta ecuatoriana de la cual debemos sentirnos totalmente orgullosos, que además sí es un derecho el sentirnos ecuatorianos y es además una obligación trabajar por engrandecer esta cultura, enriquecer esta cultura y proyectarnos hacia el futuro, a este futuro que quizás no sabemos hacia dónde nos lleve, pero que ojalá lleguemos con paso firme como ecuatorianos. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de profundizar y reactualizar el estudio de la historia en las escuelas y los colegios. Porque solo a través de ello nos enteramos de nuestros ancestros, de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestras abuelas. Si recuperamos la noción histórica de nuestra cultura, hablemos pues pocos nombres, ¿no? Atahualpa, el gran vencedor que derrotó al Tahuantinsuyo y liberó a nuestra patria. Espejo, Mejía, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, es decir, grandes personajes que han iluminado nuestra cultura nacional. En ese sentido, ¿cómo podríamos demandar para que nuestra niñez y nuestra juventud ejerce el derecho a conocer sus ancestros y su auténtica identidad nacional? Esto es fundamental, estimado César. A veces descuidamos, especialmente en el sistema educativo, de dos cuestiones fundamentales: la historia y la filosofía. Es decir, el saber de dónde venimos para podernos proyectar y el explicarnos a un nivel más profundo las realidades y la condición humana. En el tema específico de la historia, a mí me parece que es fundamental entender que ha habido una idea fuerza que nos ha hecho lo que somos, y ha sido lo que tú has señalado, la idea de la libertad. Atahualpa enfrentándose al Tahuantinsuyo para luchar por la libertad. Los próceres independentistas luchando por la libertad. El primer grito de independencia en el Ecuador. Siempre hemos estado luchando y demandando mayor libertad. Obviamente con la responsabilidad que nos corresponde como ecuatorianos, con la solidaridad que nos convoca este pueblo. Sin embargo, esa característica histórica de haber levantado estos procesos buscando libertad también nos da un contenido filosófico a nuestra identidad, a ese ethos de los ecuatorianos, que es el ser absolutamente libertarios. Por lo tanto, el Ecuador siempre estará formado por pueblos que rechazarán las tiranías, que rechazarán los autoritarismos y que buscaremos el bienestar, la igualdad, la realización de los derechos, pero en libertad. Así nació nuestra historia y hacia allá seguiremos caminando. Qué interesante ha sido dialogar con estos temas esenciales sobre los derechos, las responsabilidades, la identidad y la necesidad de forjar con mayor energía la unidad nacional, porque los pueblos que se unen son fuertes y triunfan. Había el viejo refrán: divide y reinarás. Cuando los pueblos se dividen en grupos y se confrontan, se debilitan y son derrotados. ¿Cómo deberíamos trabajar para fortalecer este sentido de unidad nacional? La historia nos ha dado
los mejores ejemplos de las mejores lecciones, en el sentido de que cuando el Ecuador se une, triunfa. Y claro, somos diversos en cuanto a regiones, en cuanto a pueblos, en cuanto a nacionalidades, pero diversos bajo un solo sueño, ese gran sueño que se llama Ecuador. Cuando todos fortalezcamos esa identidad ecuatoriana que nos hace sentir orgullosos y nos comprometamos con un proyecto de país verdadero, democráticamente discutido y consensuado, sin lugar a dudas, las cosas van a mejorar para nosotros. Ha sido muy ilustrativo este diálogo desde la academia con el doctor Eduardo Calero Jaramillo. Muy amable, muchas gracias y felicitaciones por compartirnos de estos conceptos tan esenciales y con tanta vigencia y proyección hacia el futuro. Mil gracias, estimado César.